Ah, coño. Hola, sí, hola, se me oye, sí. Probando. Delante, bueno, estamos con Carmen García Calvo, entrenadora de las Novas. Llegasteis hasta Final Four como líderes, ¿cómo se plantea, Carmen? Bueno, yo creo que el partido de hoy, seguramente el comienzo te da muchos nervios por ser el primero, por jugar en casa, pero yo creo que si conseguimos quitar esa primera parte, luego vamos a salir como sabemos y como hemos hecho durante toda la temporada, que están jugando muy bien las chicas este año. ¿Dónde crees que está la clave? ¿Dónde está el peligro de Gijón? Pues yo creo que la clave está sobre todo en la primera línea y bueno, en portería, que además sobre todo por los extremos siempre nos ha costado mucho meterlas. Así que vamos a ver si conseguimos, en vez de entrar por ahí, conseguimos entrar por el centro y jugar más con pivote. A ver si nos vemos al final. Venga, gracias. Y vamos con Andrea, entrenadora del Gijón. Andrea, unas palabras ahora para el streaming en directo. Bueno, ya habéis llegado hasta Final Four, ¿cómo se plantea? Venga. Pues va a ser dura, va a ser muy dura, y además el primer partido con pues al final con el que está en casa, con nuestro mayor rival, no lo hemos ganado todavía en ninguno de los encuentros, así que va a estar muy complicado. Pero bueno, yo espero que las que... ¿Dónde crees que estará la clave del partido? En la concentración y que anímicamente estén bien. Es lo que nos ha mermado siempre. Yo creo que de balonmano vamos bien, al mismo nivel que ellas, pero anímicamente ellas siempre tienen un plus más que nosotras. Y pues está la clave en eso. Muy bien, nos vemos al final. Gracias, Gracias Andrea. a ti.
Bueno, José Carlos, aquí estamos, segundo partido. Pues buenas tardes, noches de nuevo a todos ustedes desde Florida Arena, en esta hora inesperada, pero que por motivos de organización pues ha tenido que ser así. En las 9 de la noche dará comienzo este segundo partido, que como ven ustedes está a punto de comenzar, y el partido más interesante sin duda de la jornada de hoy, cuando vemos a Wolfie, a mascota de Lobas, el lobito feroz, animando a las chicas de Carmen García Calvo, que salen a por todas, campeonas de la primera fase, campeonas del grupo regular, pero en una Final Four hay que hacerlo bien y hay que ganar y rematar. Ahí está presente la alineación, como vieron ustedes, con Karen Cuanda en la portería y Carmen Pallarés como portera suplente. Y por parte del balonmano Gijón también ha desplazado a 14 jugadoras los árbitros de la contienda, los gijoneses Santiago Piñera Fombona y Daniel García Vallado. Anotadores cronometradores Javier Gayol y Laura Guardado. Delegado federativo José Luis Hernández. Con lo cual creemos que no habrá problemas en la mesa. Nada menos que el director de los árbitros de la Federación Asturiana. No lo sé a ver tampoco, este o no esté, ¿eh? Bueno, pues a punto de comenzar este partido. Las Lobas recuerdan, ponen el balón en juego y primera jugada con unas gradas del pabellón Florida Arena muy interesantes en cuanto a asistencia, y con un ruido aquí que no sé lo que va a pasar. Yo ya me pongo la otra oreja del casco para no escuchar nada porque nos vamos a volver locos. Bueno, ahí está la primera jugada del conjunto de Carmen García Calvo, la brava jugadora del equipo superior de las Lobas. El próximo sábado se juega mucho aquí, a las 8, pero de momento aquí están sus chicas en esta fase juvenil. Balonmano Gijón, que como bien decía su entrenadora, tiene un plantel magnífico y que con un poquito de concentración, cuando está a punto de perder, no, ha recuperado la bola Patricia Menéndez. Ahí están las anfitrionas, golpe franco, Daniel Vallado. El partido ha salido vivo, ¿eh? El partido ha salido por todas, estilo Carmen García Calvo, ni bajar los brazos. La derrota no se compra ni se vende, se gana. Ahí está, jugando a la extrema, las Lobas, pérdida, primera pérdida del Oviedo Balonmano, de las Lobas. Son dos equipos que se conocen mucho y que fueron muy igualados todos los partidos que jugaron. Ahí está distribuyendo el juego en la primera línea, recibe el balón Sara. Ahí está jugando Sara nuevamente, a punto de perder. Bueno, es una defensa casi individual de las Lobas, ¿eh? Bueno. Gol. El gol del partido. Abre ahí la ficha para ver los goles, porque los números se ven bastante mal. Y vamos a seguir a través de la ficha federativa, el acta.
entre lo poco que se ven los números y las gafas que nos faltan, pues ahí está el balonmano Gijón. Bueno, la defensa tremenda, qué intensidad, con qué garra han salido los dos equipos. Ojo que aquí puede haber partido, ¿eh? Bueno, mira la defensa del Oviedo. Ahí una 3-2-1, perfectamente dibujada. No quiere que nadie lance y lanzó y marcó Beatriz García. Beatriz García, la 52. Primer gol para Beatriz, el anterior también había sido. Y ojo al balonmano Gijón 0-2 de momento por delante del marcador. Defensa 5-1, adelantada, impidiendo el juego de la central. Ahí está, intentándolo por la parte izquierda, jugando Lobas. Adentro, lanzamiento, golpe franco. Estamos viendo defensas muy interesantes. Estamos viendo las defensas muy interesantes en el partido anterior y en este también, ¿eh? Ahí está el balonmano Gijón 5-1, magnífica, cerraditas, sin huecos de momento, no lo busca, no lo encuentra, y ahí está provocando que las Lobas de momento tengan muchos problemas para concretar el ataque por el centro. Inicia el juego, ahí está la jugadora, balón a la pivote, pérdida de balón, pérdida, es que la defensa de Gijón, cuidado, pérdida de balón, segunda pérdida de balonmano de las Lobas. Vaya defensa que está planteando el equipo de Andrea García, técnica del balonmano Gijón. Ahí está jugando Beatriz García, primera línea, autora del gol. Pérdida del balonmano Gijón, pérdida de Gijón. Primera para pérdida, 2 para Oviedo, 1 para Gijón. Puede ser una de las claves del partido. Las pérdidas, 0-2 de momento. 0-2 de momento. Enfrente de nosotros la afición de Gijón, aquí a la izquierda. Afición local de las Lobas, que tienen el sitio VIP, el sitio que ya tiene para las grandes. Ahí está, le cuesta a las Lobas, intentándolo por la izquierda ahora. Y Daniel Vallado marcando esa jugada, ese golpe franco. Ahora Lobas nuevamente. Lo que nos faltaba, se nos acaba de poner un bombo al lado. Pues justo. Vaya defensa de balonmano Gijón en estos primeros 5 minutos ya de partido. No está encontrando el equipo anfitrión, las Lobas. El ganador de la liga regular, de momento hueco alguno. No. Golpe. No, golpe de Daniel, golpe, decreta Daniel Vallado. De momento no hay pasivo, pone el balón en juego Lobas nuevamente. Ahí está intentándolo adentro. Golazo. Carla Torres. ¿Quién ha marcado? Carla Torres. Carla Torres, primer gol. Minuto 5, 1-2, primer parcial del partido, 1-2. Decíamos que era uno de los partidos de la jornada de los 6 de esta Final Four. Posiblemente quedan muchos partidos, pero bueno. Este y el del domingo a las 12 son quizás los más relevantes. Tremendo el encuentro, lo anunciábamos a las 6 cuando empezaba el otro. Ojo a este partido. Y está respondiendo a las expectativas, Está respondiendo, trabajo para los árbitros. Tarjeta amarilla a la jugadora de las Lobas. Santiago Fombona ha tenido que poner la primera tarjeta. Buena defensa de las Lobas. Penalti clarísimo. Qué intensidad. Vamos a ver la condición física, porque como el partido sea así, nos quedamos sin garganta, uno aquí sin mano del mazo del bombo. Ahí está el lanzamiento. Primer penalti, adentro lanzamiento de Gijón. Ahí están jugando, adentro. Vamos a ver más goles que en el partido de antes, sin duda, 2-3. Hombre, sin desmerecer
Ya fueron los dos equipos que terminaron mejor la liga. ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Un cohete? ¿Una bomba? No. Un gol por la escuadra del balonmano Gijón. Ponme la hojita ahí para ver los goleadores. Porque 2-4. Vaya partido que están planteando los dos conjuntos. De momento por delante siempre el marcador. Y Wolf y aquí dándonos mazazos al bombo. A ver si nos pone un poquito más lejos. Ahí está. Adentro. Buena. Adentro el gol de las Lobas. Adentro el gol de las Lobas. Ahí está Balonmano Gijón, responde. Bonito el partido, bonito el partido. Intentándolo a perder, a punto de perder. No. Y penalti. Penalti por desplazamiento. Sí, lo desplazó, sí. Un poquito, pero lo desplazó. Sí, se aprecia bien cómo le mete el pecho y la desplaza. La desplaza concretamente Beatriz. Y bueno, primer penalti para Balonmano, uno para el Gijón. Uno para Gijón y este es el primer penalti que va a lanzar la goleadora del equipo gijonés. Ahí está Cuanda, adentro el gol conseguido. Vallado, Rebeca Vallado. Rebeca Vallado, que fue la anterior también. Ahí está jugando en este 3-5. 3-5. Rebeca Vallado, la 51, que ya lleva 2. Intensísimo el partido que estamos presenciando. 9 minutos que nos han pasado volando. 3-5 de momento. El anfitrión, el ganador de la liga, que está mordiendo el polvo aquí. Le está planteando batalla desde el extremo. Parada la guardameta del balonmano del Oviedo femenino. De Karen Cuanda. Y el balonmano Gijón. Miren dónde está la defensa de las Lobas, Si es una individual y estamos en la primera parte. Bueno. Carmen, la entrenadora, sorprendiendo al palo. Al palo. Fuera el balón de Vallado en esta ocasión. Pero estamos viendo defensas individuales en el minuto 9 del partido. ¿Dónde va esto? Madre mía. La 5-1 del Gijón de momento. Corte de balón. Robo de balón. ¿Qué ha pasado? Dobles. ¡Qué locura! Ahí están los Lobas. Bueno. ¡Qué locura de partido! ¡Madre mía! Vamos a ver cómo aguantan al final, Y queda un partido mañana y otro después. Y el domingo. Perdón. Ahí está poniendo el balón en juego. Carla. Adentro Carla. Quería entrar con todo. Minuto 10, 3-5, segundo parcial. Primero 1-2, segundo 3-5. Siempre por delante el marcador, el Gijón. Lo decía su entrenadora, si tenemos concentración no perdemos. Balón, parada de Gijón. Parada de Gijón. Al lanzamiento. Parada de Lobas. Se anima la guardameta y posibilidad de Gijón de volver a marcharse. 3-5 de momento. Hay de todo, intensísimo en defensa. Balón a la madera. Balón al palo, a la madera, por fuera. Qué bien había entrado Rebeca, pero se le fue. Se le fue a Rebeca. Las gradas animando, respondiendo. No se sabe dónde hay más ambientes, en la pista o en las gradas. Hasta Wolfie, la mascota del Oviedo, está animando ahí como un loco. Ahí está, no hace falta que pides ánimos, amigo, más ya imposible. Ahí está, tocando las palmas el equipo. 5-1, muy adelantada la defensa del conjunto de Gijón de Andrea. Sorprendiendo por el momento a las Lobas. Se conocen mucho. Y tendrán que hacer alguna variable las entrenadoras si quieren sorprender al equipo, Ahí está intentándolo por encima Lobas. Al larguero por arriba. 3-5 para Gijón. Vuelve a salir Beatriz García. Ahí está recibiendo precisamente el balón Beatriz. Intentándolo. Replegada un poco en la defensa, las Lobas.
No, vuelven a plantear una defensa muy abierta, 3-2-1, ahí está, Robo, no tiene jugadora, no tiene compañera, más rápida es el balonmano, 3 contra 3, adentro, gol, engañando totalmente a la guardameta, 4-5, el gol y el contragol, no, palo, no, pisó balón para Gijón. Pisó la línea. La defensora dice que la empujó al intentar recuperar el balón. Empujó a la primera línea. Beatriz ahí con la central del balonmano. Gijón recibiendo Beatriz aquí en la lateral, en la derecha. Vuelve Beatriz a recibirlo García. Intenta se la robó. Pérdida, contragolpe, brutal. Adentro. El balón, madre mía, pero ¿qué es esto? Pero qué locura es esto de partido. ¿Pero dónde van? 2 minutos. Qué locura de partido. Estamos en juveniles, pero es una final a 4. Es una final. Partido clave. 2 minutos para Alexandra. 2 minutos. Corniu. Primera exclusión del partido. 2 para Alexandra. Y 5-5. 13 minutos de juego. Vaya partido el que estamos viendo. Mereció la pena esperar. Mereció la pena el horario. Mereció la pena esperar aquí. Ahí van a. Subir el agua, parada de la guardameta. Parada de Karen Cuanda. Parándolo. Y si entran en acción las porteras, ya no quiero ni pensar lo que puede ser este partido. Ahí está la 5-1 mixta sobre la central de las Lobas. No quieren que se acerque, no quieren que organice el juego. De momento la primera línea haciéndolo. Ahí está balón. Al palo, al larguero. Van tres al larguero. Esto no para. Y Carmen desde el banquillo diciéndoles de todo a sus jugadoras. Diciéndoles de todo. Defensa, ataque, defensa. Pocos cambios de momento en las filas de Lobas. También Gijón pocos cambios. Confiando en el set inicial. Balón al extremo. Golazo. Pues 5-6. Golazo de la jugadora del balonmano Gijón. Ahí está el Oviedo intentando, animando ahora desde el otro lado los aficionados de Gijón, jugando las Lobas. 5-6, igualdad querían, ahí tienen igualdad, querían partido, ahí tienen partido. Vaya 15 minutos que vamos a llevar. Haremos un resumen luego, sí. Marta, el gol de Marta. Ahí está poniendo el balón de juego Oviedo. Adentro, lanzamiento, golazo. Vaya zurriagazo. Vaya ladrillazo de Patricia Menéndez. Y 6-6. Patricia Menéndez y 6-6. El que se rinda y es un cobarde. Miren la defensa de las Lobas. 3-2-1, perfectamente dibujada. Qué bonita. Qué pocas veces se ve la defensa. Y mira cómo lo están haciendo las chicas. Poniendo dificultades a balonmano Gijón. Y cortaron el balón. Uy, el robo. Ahí está dentro. Al palo. A 4 largueros. A la escuadra. Al palo. Nos vamos a volver locos. Tiempo muerto, menos mal. Menos mal que ha pedido Andrea tiempo muerto porque nos va a dar algo aquí. Qué locura de 15 minutos y medio. Qué locura de partido. Qué electricidad. Qué pólvora tienen las chicas. ¡Sí! Qué pólvora tienen las chicas aquí. No te apoyes en la mesa. Qué maravilla de encuentro el que estamos presenciando. Qué 15 minutos y medio de balonmano femenino. Parece la EHF de Asobal. Esto parece un Barça Wolfsburgo. Casi, qué nivel de balonmano. Ahí está Carmen, ahí está Andrea. Partido de la jornada, decíamos, por lo menos en el día de hoy. Y vamos a ver, porque si el domingo nos ofrecen un partido mejor, ya no sé lo que va a ser. La locura. Bonito el partido, sí señor.
El público animado a las gradas. Enfrente el equipo de las aficionadas gijonesas. Y aquí, a nuestro lado, como siempre, en la zona habitual VIP, las aficionadas de las Lobas, equipos infantiles, alguna jugadora del equipo superior, también compañera de la entrenadora de Carmen. Bueno, vamos a ver. Empate a 6. Más ruido todavía, pide más ruido el animador. Y ahí está, poniendo Jimena Merino, perdón. Raquel Fernández Cueva, el balón en juego. Ahí está por la parte izquierda. Uy, pero es que ¡qué ladrillazo acaba de lanzar Rebeca! Estamos viendo Rebeca. Otro gol de Rebeca, van 3. Máxima goleadora de la primera parte de momento. Mira, acaba de salir Alba, la que te enamoró a ti el año pasado en Prueba de Sella. Hay gol, es que no hay cosa. Bueno, ha salido Alba, la 14. Ojo con esta chica, ¿eh? Hace cosas de locos. Locuras hace. Vamos a ver lo que es Alba. Alba Blanco, exjugadora del Riva de Sella. Pues 7 a 7. 7 a 7, 16-22. Esta defensa, dice. Y tanto. Robo. Mira, ahí balón, precisamente el balón. robo de Alba. Ya empezamos. El Alba Show. Adentro. Bolita perdida del Gijón. Este es el temor que tenía Andrea, la falta de concentración. Bueno, de momento estamos viendo pocas pérdidas de balón. De momento pocas, dos de balonmano femenino, 2 de Gijón, 4. 8-7. Así, sin darnos cuenta, la primera vez que está por delante del marcador Lobas. ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! De gol en golazo, ¿pero qué es esto? Van a dejar los postes ardiendo. De gol en gol. ¡Qué golazo de Jimena! ¡Qué golazo de Jimena! Calidad, qué nivel. Y ahora la defensa, pérdida de balón de Gijón, despiste. Pérdida de balón de Gijón. Saca tú, saco yo y la dieron por sacado y falta de saque. Inicia el juego y aquí no para nadie. El que para se muere. 9-7, 2 arriba, máxima diferencia para Lobas, posibilidad de +3. Ahí está jugando el equipo de Oviedo. Hueco por el centro. No, golpe. Pitó antes. Es verdad que había pitado antes. Es verdad, ahí está. Los dirigentes de las Lobas a punto de perderse y tocó con el pie, tocó dobles. Carmen que se desespera, diciéndole a Daniel de todo. A Santiago, perdón. Ahí está Gijón. Bueno, es que no paramos. 18 minutos, qué desgaste. Vamos a ver en la segunda parte. El público haciendo suyo, efectivamente el fuera, los colegiados. Gol también, otro gol de Gijón. 9-8, acortando. Gol y contragol, aquí no para nadie. Esto no se para. Que no pare, decía la canción. Locura de partido, madre mía. Qué bonito está. Ahí está jugando Lobas, 5-1 la defensa del Gijón. Planteando el partido muy serio, ambos conjuntos. Saben que el que gane hoy aquí tiene medio pie. ¡Oh, paradón! Ahora lo paró. Paradón. Lo paró Noelia. Paradón. Sí, paró. señor. Lo paró. Hasta ahora todo lo que se lanzaba entraba, pero de momento no. Camino del 20. Ahí está Beatriz García dirigiendo su equipo ahora. En el centro, balón, ha replicado un poquito la defensa el Gijón, el Lobas, perdón. Adentro, este sí. Y 2 minutos además. 2 minutos. Gol y 2 minutos. Petróleo ha conseguido aquí Gijón. Ha sacado Petróleo. Gol y 2 minutos, segunda exclusión del partido. Segunda para Lobas. La primera fue para Alessandra. Y esta es a Carla, primera para Carla Torres. Segunda exclusión del partido. Y pocas nos parece viendo al nivel que está jugando, a la tensión con la que se está disputando el encuentro.
deportivo, eso sí, en todo momento. Ahí está animando el equipo local a las suyas, Lobas. Aquí tiene su granero Manolo para el primer equipo. Buenas fichajes, ahí está. Le piden algo más, golpe franco. Le pedían 2 minutos, ha sonado el parqué. Ha sonado el parqué. Exigiendo del público local, el anfitrión. No hay pasivo de momento. Bueno, ¿qué va a haber pasivo? Con el ritmo que se juega. ¿Qué pasivo va a haber aquí? Imposible. 9-9, 20 minutos. No me da tiempo ni anotar el parcial. 9-9. Está precioso el partido. 20 minutos. ¡Qué bloqueo! ¡Qué buena, qué buena! De Lobas. Y ahora mismo Carmen les ha dicho que se replega un poquito. Ya no es la 3-2-1, ya es un asistero. Pero ahí en los 9 metros. Ahí está el asistero bien abiertita, evitando los lanzamientos. Están jugando con una menos. Está jugando con una menos, cierto. Está en prioridad. Ataque. Para Gijón, cuarta pérdida para Gijón. Cuarta pérdida para Gijón. Sale Raquel Fernández Cueva por parte del balón a Gijón. 9-9. Posibilidad de ponerse 1 arriba otra vez Lobas. Partido igualado no, lo siguiente, como un nivel de construcción está igualado. Como los niveles de la construcción, ahí con la burbujita, igualado. Dándole instrucciones Carmen a Ángela Gutiérrez Pola, que va a salir. También va a salir Carla, que está excluida, de momento no, ahí va Carla ahora. Efectivamente, interviene Alba recibiendo, a ver lo que hace Alba. Pasos. Pasos de Alba que quería meterse, uy, el pase que quería. Bueno, lo intentó Juanda en el contragolpe, buen pase de la portera. Qué locura de partido, qué locura de juego, qué locura de enfrentamiento juvenil. Como saben que el que tiene este partido ganado tiene un 50 o un 60% de la Final Four ganada, Partidazo el que estamos viendo aquí en arena. Parada. Penalti que decreta Santiago Fombona. Sí. Penalti en este momento claro, pero el público nunca está conforme, quiere los 2 minutos. Bueno, ahí va a ir al lanzamiento, Carla Torres. Ahí está animando, amagando con la derecha, parando. Eva dice, yo también quiero. Parando. Es Eva Rodríguez, la portera. La que está, y ya no podía faltar nada. Había juego a los extremos, había juego en primera línea, ya solo faltaban por entrar las porteras. Espectáculo en todos los lados. Ahí está, 3-2-1 nuevamente. Vuelve la defensa. Rebeca, abre y adentro. Al cortito. Adentro, qué buena. El gol de Beatriz, creo. Jugaremos un resumen con Marta Durán. Marta. Adentro. Y ahora. ¿Esto qué es? Lo que ritmo de partido es este. Qué locura, 10-10, 23-14. Madre mía. Ahí está recibiendo Beatriz García, primera línea. Las quieren lejos, las Lobas quieren lejos al Gijón. Ahí está Alba, iniciando y tratando de robar. Parada. Le pedían ataque. Balón al extremo. Adentro el gol de Gijón, 10-11. Se desespera el público, que le pide de todo a los árbitros, le pide de todo. Bueno el trabajo que tienen hoy Santiago Fombona y Daniel García. El público exaltado ya. Parada de Eva Rodríguez. Es que no hemos tenido ni un segundo de respiro, Madre de Dios, ahí está en el otro área, ahí está Gijón, en el otro atacando, lanzando pasos. Claro, es todo con tanta precipitación. Dudo qué hacer. Es todo con tanta precipitación que es lógico que se cometan pasos dobles. Si está a un ritmo que ya se nos hemos comido la primera parte. Ahí está, minuto camino al 25. 10-11. Partidazo en el Florida Arena. Final Four femenina 4. El anfitrión Lobas frente al conjunto del balonmano Gijón.
Partido de la cumbre, igualado, máximo. Golpe franco. Bien defendido ahí Balonmano Gijón. Bien defendido. Carmen pidiéndole a las suyas que entre más. Ahí está iniciando jugada. Nada, está dentro totalmente, no es golpe franco. Le piden dentro, pero no. De momento no hay pasivo. Ahora sí, ahora sí. Le quedan 3 pases. Tiró, golpe franco. Quedan 3 pases. Un pase le queda. Le queda cuando hay saques, un pase y lanzar. Tendrá que lanzar. Vamos a ver quién lo hace. Carla posiblemente. Hay que sacar y lanzar. No queda otra. Pantalla. Bien protegido. Un pase. Otra vez, nuevamente. Intentan hacer el pase en la pantalla para que lance bien, porque no le queda otra. Le van a hacer lo mismo. Pero la defensa del Gijón no da opciones. Ahí está. Se fue cayendo poquito a poco, poquito a poco. 25. No, es que se tenía que comer el balón, si no, entonces hizo lo. Entonces, ¡Guau! ¡Al palo! Vaya trayazo. Vaya trayazo a la madera. Y a todo esto hemos entrado en los 4 últimos minutos, ¿eh? Les van a decir, cuando acabe el minuto 30, parar de correr, parar ya. 10-11. Gana Gijón, posibilidad de 2. Ahí está Alba de avanzada. ¡Qué bonito, qué bonito! Están haciendo una individual ya. Sorprendiendo Carmen, pero esto tiene un desgaste muy grande, ¿eh? Vamos a ver en la segunda parte lo que pasa. Balonmano Gijón intentándolo. Las de Andrea haciendo un gran partido. Beatriz. A la madera. Yo no sé cuántos palos dan, 3, 4, 5, ya no sé. Por parte de cada equipo. Aparte de los goles que hay, claro. 3 minutos y medio. Qué primera parte espectacular. Impresionante. Carmen con la tarjeta verde. Ya no sé si va a pedir tiempo muerto por algo técnico, porque descansen, porque vamos. Es que si no, pérdida. Tercera pérdida de las Lobas. Tercera. Circuló por dentro del área. Ah, dentro del área. Vale, nos quitamos las pérdidas, que son 2 solamente. Por 4 de Balonmano Gijón. 10-11. Vamos a entrar en los 3 últimos minutos. Ahí está Gijón. Iniciándolo todo, saliendo Alba al corte. Adentro, pero lo anuló. Lo anuló, había pitado antes el gol Daniel Vallado. Y ahí está iniciando Balonmano Gijón, una de las últimas jugadas, porque faltan 3 para el final de la primera parte y descansar. Pasos otra vez. Ahora sí. Balonmano Gijón, pérdida, quinta pérdida. 10-11. Juega Lobas para empatar. No quiero ni pensar que lleguemos así al final del partido. Nos da algo. Se tira la gente por la valla abajo. La 5-1. Ahí está casi individual, intentando robar el balón. Ahí está de avanzada la jugadora de Gijón, Carla por el centro, a punto de cazar. Ahí está Oviedo, Lobas, intentándolo por el centro, y la 5-1. Han dejado seguir juegos árbitros. Palo. Al palo. Ha tenido fortuna. Ahí sí, pegó en la espalda de Eva Rodríguez, mala suerte, pero la bola entró. 11-11, empate. No podía ser de otra manera. A la escuadra. ¿Cuántas van por ahí? A la escuadra. El gol de Beatriz García. La 52, tiempo de solicitado por Carmen, la cual le agradecemos, porque yo tengo que echar un trago de agua. Espectacular el partido, la verdad que se preveía que fuera un partido reñido, pero está siendo de mucha calidad. O sea, madre están mía, metiendo unos golazos de miedo, ¿eh? Con qué intensidad están jugando. Que tenéis otro partido mañana y otro pasado. Cuidado. Están haciendo correr aquí a los árbitros, están haciendo correr hasta la mesa. Es espectacular. Qué partido el que estamos presenciando. Vamos a ver la segunda parte, porque imagínense llegar así, a falta de un minuto. Va a ser así. Va a ser muy similar. Va a ser muy similar. No se va a romper porque son 2 equipazos. De momento no se están guardando nada. Están los dos buscando portería sin más. O sea pero vamos. Si tú me metes gol y el contragol, y si haces gol y el contragol, y de lo malo a la escuadra, el larguero y escuadra. Bueno, ha habido 2 excursiones nada más por parte de las Lobas, y ninguna ha tenido el Balonmano Gijón de momento.
Últimas instrucciones de Carmen, últimas instrucciones de Andrea por parte de las Lobas y del Balonmano Gijón respectivamente. Y vamos a ver con qué resultado nos vamos al descanso. Le protestan al árbitro hasta que estaba en la esquina. Bueno, pero protestan todo. Bueno, jugada ensayada para Lobas. Minuto y medio. Golfing animando a los suyos. Para intentar empatar. Para intentar empatar, minuto y medio. Ahí está, tendrá una jugada Balonmano Gijón. A la madera. A la madera. Intentaron sorprender a Eva Rodríguez, pero no pudieron. Y va a ser Balonmano Gijón que tenga la oportunidad de ponerse 2 arriba. A falta, aunque tendrá Lobas otra jugada. Uy, a punto de perder. No, la consiguió Beatriz. Jugando balón. Robo. Se va. Adentro. 12. La locura. Gijón adelante. Ya está en el otro lado. Ya está Gijón. Adentro. 13. Bueno, esto no va a parar. 12-13. Ya metieron tantos goles casi como el partido anterior. Aquí vamos para adelante a gastar las redes que echan humo las redes. Ahí está Carla, la pivote, no. 33, medio minuto, va a tener la última jugada Gijón. Aunque al ritmo que se juegue, igual tiene esta otra jugada Lobas. Vamos a ver, Alba a punto de robar. Ahí está Beatriz sola contra el mundo, gastando 15 segundos. Balonmano Gijón, que no sé si quiere que se agote el tiempo. 10 segundos, 9, hay que tirar. Tendrán que tirar 5. Lo ha hecho, buena pantalla Alba. 56, a ver si le da tiempo. Paró. 12. Eva. 12-13 Eva, que lleva 4 paradas. Qué partido más guapo estamos viendo. Qué partidazo más guapo. 12-13. Vamos a hacer un balance. Vamos a abrir la hoja. Porque no llevamos anotados los goles, se nos habían olvidado las gafas en casa, los números se ven muy mal. Pues tenemos y vamos a ver. Como jugadores destacadas de momento Jimena Merino con 5 goles en el OBF, en el Oviedo Balonmano Femenino, mientras que por el Gijón con los mismos goles con 5 Rebeca también tiene 5 goles, 3 de Beatriz y 3 de Carla Torres. Bueno, la verdad que impresionante. Impresionante esta primera mitad. Como han salido dos equipos que se conocen y vaya partido más bonito el que están presenciando aquí y el que le está llevando a todos ustedes el espectáculo gratuitamente además. Vamos a hacer un descanso que lo necesitamos. Vamos a dejaros con las repeticiones de las mejores jugadas de esta y de la primera mitad también. Son todas. Del primer partido. Hasta ahora.
Sí, sí. Bueno, pues nada, nos hemos recuperado un poco de este tsunami, de este tornado que ha pasado por aquí, por estos dos tornados, uno llamado Balonmano Gijón y otro Lobas Global Attack, que han pasado por aquí, por el Florida Arena, y vamos a ver en esta segunda parte lo que ocurre, que me parece que es un poco más de lo mismo. 12-13, recuerden, máximas goladoras Jimena Merino por parte del Oviedo Balonmano y Rebeca Vallado por parte del Balonmano Gijón. Comienza la segunda parte de la misma manera que lo ha hecho la primera, intensidad. Ahí está jugando el Gijón, tentándolo por la izquierda, el equipo de Andrea. ¡Ah, buena! Por debajo de las piernas, por debajo de las piernas. Ahí está el gol conseguido por el Gijón, 12-14. Ahí está consiguiendo Andrea que su equipo respondiera al máximo temor. La falta de concentración de momento. Penalti clarísimo, sí. Penalti claro por defensa interior de la defensora del Balonmano. Bueno, pues es el primer penalti para el Balonmano Oviedo. El primero, Ha habido uno que marcó para Gijón y ahora es el primer penalti para el Oviedo. Adentro. El gol de 14, pero ya está en el otro área el Balonmano Gijón. Ahí está la defensa planteada, saliendo a individual que no ocupa, pérdida de balón, contragolpe de las Lobas, contragolpe del Oviedo. Empieza un bombazo con la izquierda, cruzando ante el que nada pudo hacer Eva Rodríguez. Ante el que nada pudo hacer Eva Rodríguez, y el partido 14-14. ¿Cómo vamos a llegar al final del encuentro? Pues va a ser así. Y yo tengo que guardarme alguna fuerza, porque si no, a ver al final esto cómo llegamos. Madre mía, 3-2-1. Sigue esa defensa maravillosa del Oviedo, del Balonmano femenino. Ahí está intentándolo, rompiendo esa línea. Bien, robo de balón del Oviedo. 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos por una pugna. Por una pugna absurda que no lo llevaba a ningún lado más que a los 2 minutos, claro. Es lo que le está diciendo el técnico, esa pugna no te lleva a ningún lado. La jugadora Abril Martínez del Balonmano. Abril, el balón era totalmente de ella, lo tenía agarrado con las 2 manos. Intentar robarlo no te lleva a ningún lado. Bueno, Balonmano femenino Oviedo. Ahí está intentando. Defensa más cerradita del Balonmano Gijón, intentando salir ahora a contrarrestar. Entra, parada, penalti. Penalti a pesar de que Eva había parado. Penalti para el Balonmano Oviedo femenino, que no había tenido ninguno en todo el partido y ha tenido 2 en 2 minutos. Vuelve a lanzar sin amagar, vuelve a conseguirlo por ahí. ¡Qué bien la engañó! La engañó al palo contrario. 15-14. 15-14. Arriba uno, arriba otro, empata uno, empata el otro, un gol arriba, un gol abajo. Ahí está Alba de avanzado intentando robar. Ahí está la de Redesella, Alba Blanco intentándolo. Balonmano Gijón, al palo, rebote, adentro. Adentro Gijón. Adentro Gijón, 15-15. 15-15. El partido es todo como si estuviéramos en el último minuto de un partido normal. Igual. Y como si se estuvieran jugando la vida. La final de la chafe, vamos. Es como si fuera el último partido. Vamos, con la misma intensidad. Es muy bonito. Es muy bonito cómo lo están haciendo. Ahí está Eva. Ahí está Eva diciendo que yo también cierro la persiana. Y completando. Y Carmen desde la banda corriendo tanto como sus jugadoras. Buenas paradas de mérito están haciendo, ¿eh? Sí, sobre todo Eva. También lo está haciendo muy bien Karen. Wanda en la portería. Aunque la están protegiendo muy bien sus jugadoras, sus defensoras. ¡Balón! ¡Ahí va! ¡Qué jugadita ensayada! La bolita que acaba de meter Raquel Fernández.
Raquel, ahí está. La perdió en primera Oviedo. instancia. ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¿Por dónde la metió? Adiós. ¡Buah! ¿Por si no dónde había la ángulo, metió? Pero si no había ángulo. Pero si no había ángulo. Venga, y otra, venga. Yo te zurro, tú me zurras y venga, contragolpe y vamos. ¿Esto qué es? Ahí va. Madre del amor, hermoso. 16. Camino del 5. No nos da tiempo ni ver el marcador. Solo nos quedan 25 minutos, así, No, ¿eh? que además no tengo agua, lo he acabado. Se ha acabado el agua. Ahí están jugando balonmano femenino. Volviendo, defensa, 5-1, saliendo el balonmano Gijón. Partido bonito, Eva. El lanzamiento no fue Eva. colocada. Y ahora sí, el Oviedo en ataque. Tiene que hacerlo un poquito más, tiene que ser Eva más Rebeca. incisivo. Ahí está balonmano Gijón. Qué pólvora tiene en ataque este equipo. Tiene alternativas. Es verdad que desde los extremos no estamos viendo gran cosa. Pero bueno, todos los goles los consiguen de entrada. El lanzamiento. No puede tocarlo. Balón para la buena. Ahí estaba. Y se lo llevó. La más lista de la clase. Ahí va. Adentro. No sabe ni nada. La más lista de la clase. Salva, pero toma otro, toma. ¡Oh, toma! Otro. Yo no sé, la ¡Qué mesa bonito! para no llevar la cuenta de los goles. Porque ¡Qué lleva ya bonito! 17-17. Esto es el tsunami. Esto es el terremoto Florida Arena. Vaya partido. Yo creo que vamos a dormir bien todos. Ellas y hoy todos. 6 minutos, 6 justo, 17-17. Aquí nadie se quiere ir. Aquí nadie da el brazo al torcer. Aquí nadie quiere perder. El que dé un paso hoy lo va a dar grande, muy grande, de cara a esta Final Four. Y yo no quiero enfrentarme a un equipo de estos en la fase del sector. No sé lo que habrá por ahí. En Castilla León, en Galicia. Pero ojito a este equipo. Oh, Falta en ataque. En ataque, decreta Santiago Fombona. Perdón, Daniel. Ahí estaba Daniel Vallado. En ese fondo, 17-17. Balón del Gijón para ponerse por delante. La verdad que es un nivelón, ¿eh? Es un nivelón lo que estamos viendo. Fíjese dónde están las chicas aguantando la defensa adelantadísima. Un 3-3 ahora. Ahora 3-3 casi sin quererlo. ¡Oh, la pescó! Y se la quitó. Pérdida. Y ahí va Alba. Alba. Falta. Ah, No le hagas eso, Alba. No le hagas eso, que cuando llega ahí o la pesca o le haces falta, una de dos. Especialista en contragolpes. Alba Blanco. La de Ribadesella. Ahí está encajando ya en las filas. En las filas azules. Y también le copia la defensa el balonmano Gijón. Nada de quedarse atrás en asistero. Nada. Adentro, voy a por ti. 3-2-1. Ahí está. Bonita, intentando. Y Eva. Van 6. Tremendo, sí. Van 6 de Eva. Avisar a vuestros amigos que estamos viendo un partidazo. Esto es digno de ver. Deportes Tour Media. Gratuito para todos ustedes. Espectáculo. Esto es digno de ver. ¡Qué partidazo! 17-17. Llevamos más de un minuto sin goles. Eso es noticia. Ahí está, intentándolo. Y la perdieron. En el robo de balón, pérdida de Gijón, la quinta de Gijón. Es el temor que tenía Andrea. Coge la cartulina verde. De momento no pasa nada, Andrea. 17-17. Ahí está intentándolo. Balón afuera. Fíjate dónde fijan las defensas, amplísimas. Un 5-1 muy cerradito de por parte de balonmano Gijón. Pero el avanzado muy avanzado, ¿eh? Pero aparte lo bueno es que cierran mucho. Y hay dificultad la entrada del balonmano, que intenta un fly rarísimo. No. Pérdida del balón del Oviedo. Tercera para el Oviedo. Balonmano femenino, cambios del equipo de Carmen. Va a salir con el 88 Irene Rodríguez. 3-2-1. Ahí está Alba avanzada. No quieren ver ahí a nadie. Y robo de balón. Se la quitó. Le está dando resultado esa defensa del Oviedo. Le está dando resultado. Y lo está haciendo muy bien. Claro que sí. O sea, está teniendo una presión muy alta.
Optamos además. Y se les está atragantando, se les está atragantando. Totalmente. Nos gusta ver ese tipo de defensas, esa 6-0 otra vez, de una vez. A veces están aburridas, pues hoy no. Ahí va por el extremo y Eva. Ahí va Eva. Eva, 7 de Eva. Gijón, adentro. Gijón adentro. No da tiempo al balón, que tiene que estar caliente como microondas, Porque no para de circular de un lado a otro, de rascarre. ¡Oh, qué bien lo hizo! Vaya dos fintas en el aire. La finta que Vaya hizo. dos fintas en el aire. Pero ya está Lobas en el otro lado, ya está Oviedo. Qué buena la acción de Rebeca Vallado. Minuto 10. Madre de Dios. Minuto 10, que se me olvidan los parciales. 17-18, 12-13 en el primero, 17-18. Ahí están jugando, 5-1 ahora de Gijón. Adentro Oviedo, ahora no, ahora entró bien. Se ha hecho daño ahí la jugadora, tierra, reloj, se ha hecho daño al entrar en la rodilla, en el tobillo. No, parece que tiene un tirón. Parece que tiene un tirón. No me extrañaría nada. Porque este ritmo, yo creo, sí, tiene pinta de un tiro, ¿no? Sí, le está estirando la pierna, sí. Bueno, un tirón, es que este nivel, este ritmo, ¿cómo no van a dar tirones? Con 17 y con 87 años, y es que, claro. Es tremendo, es tremendo. Bueno, este minuto va a ser bueno para todos porque, sinceramente, están a un nivel tremendo. 10-20, 18-18. Madre mía, recuperando. Ahí se recupera Carla Torres. Carla Torres, que estaba sufriendo los excesos. Sufriendo los excesos. Atrás, se sienta un poquito a descansar, sale en su sustitución Patricia Menéndez. Patricia sale ahí, vamos a ver. Va con a estirar un poquito más. Carla Torres en la parte de atrás. Y esto no para. A la derecha, animando ahora la afición del Oviedo. Con el bombo incluido. Ahí está asustado hasta Wolfi, hasta la mascota del Oviedo. Se ha perdido. Pérdida de Gijón. Van 6 pérdidas. Estas son las cosas que le están penalizando una y otra vez al balonmano Gijón. Creo que lo único que le penaliza, porque han dejado al corto. Qué bien. Al cortito. Qué bien lo dijo Alessandra. Al cortito, 19-18. Buscaban ataque, no, que se levante. Ahí está buscando el balonmano Gijón, que está en el otro lado. Penalti. Gol. Iba a petar penalti, pero gol. Iba a petar penalti, pero como entró, ventaja. 11-11. 19-19, que digo 11-11. ¿Dónde quedó el 11-11? En la primera parte. 19-19, 11 minutos. 11 minutos de la segunda. Ahí está el Gijón copiando la defensa, muy adelante, que no se acerquen. Con lo cual va a pedir tiempo muerto Gijón. No, se sienta de momento. Balón para Oviedo, por el centro, intentando lanzar, balón a la pivote. ¡Oh! Madre mía, qué zurdazo de Oviedo. 20-19, a punto de perder Gijón, que va al contragol rápidamente. Y de momento, ahí está balón recibiendo entre líneas. Se cierra un poquito más la defensa de Oviedo. La empuja, no, muy difícil, golpe franco, sí. Era golpe. Balón para Gijón, 12 minutos, 20-19. Ahí está jugando Gijón, intentándolo totalmente con el hueco, al palo, a la portería que defiende Arencuanda. Al palo. Balón a la cepa, van 4 o 5 palos también de Gijón, o sea que aparte de los 19 goles, bueno, y ahí está Oviedo, uno por arriba, juega para ponerse a más 2. Defensa también 5-1, casi 3-2-1, intentando, no, anulado, la empujaba con todo, entraba con todo. Ahí pide ánimos a sus compañeras. Nuria Fernández Cueva, la pivote del equipo de Gijón. Ahí está Oviedo, intentándolo por el centro, balón adentro de los 6 metros. Por ahí no quiere que se acerque, pérdida de balón, contraataque letal el Gijón. Ahí va Rebeca.
Adentro Rebeca, 20-20, 20-20, 20-20. 20-20. Madre mía, ¿dónde nos vamos? Chicas, que jugáis mañana otra vez. Pues octavo gol para Rebeca Vallado ya. Ahí estamos, jugando Oviedo en el otro lado ya el balón. A punto. Balón con los extremos, prácticamente no existe el juego, todo por el centro, lanzamientos. Ahí está, como esa, dentro, golpe franco. Golpe franco para el conjunto del Oviedo. Va a sacar el balón Oviedo, ahí lo saca para Alba. Intentando, metiendo la pivote Alba. Ha robado, perdida de Oviedo, la quinta. Pasos. Balón, golpe sobre Alba. Le piden 2 minutos. Pone el balón en juego. Vuelve a salir Carla Torres. Después del tirón que le dio, totalmente recuperada. Ahí está jugando el Oviedo. Pues ya pasaron 45 minutos y seguimos como al principio, ¿eh? 15 minutos, 14, vamos al minuto 15. Y alguno va a seguir corriendo cuando acabe el partido. Ahí está jugando el Oviedo, intentándolo ahora sí con el extremo, sin pisar. Balón para Alba en el extremo, intentando pasivo, creo que es el segundo pasivo del partido. Balón, Eva, penalti. Penalti a pesar de que Eva había parado. Y penalti para Gijón. Va a ser el segundo penalti para Gijón. El segundo para Oviedo, perdón. Para Oviedo, tercer penalti para Oviedo. Ahí está lanzando a la madera. Al palo, pero. Y a la madera otra vez. De palo en palo tiro porque me toca. Y balón para Eva. Contraataque de Gijón. Balón para Eva que se anima ya sola. Tiempo que pidió Andrea. Tiempo muerto. Gracias, Andrea. Gracias. 20, minuto 15. 20, minuto 15. Anotamos el parcial. Faltan 2 segundos, pero cuando pite va a ser el minuto 15. Ahí está José Luis dándole indicaciones a la mesa que se están volviendo locos. Porque al ritmo al que estamos, anotando los árbitros, que agradecen todos este parón y este tiempo muerto, porque esto es de locos. Pues 15 minutos que nos quedan. Bonito el partido, ¿eh? Y si quieren jugar otros 15 más, tampoco pasa nada, ¿eh? Sí, ya venga, menos mal que empezó a las 9. Menos mal que empezó a las 9 de la noche. Y esto se va a decidir en un detalle, ¿eh? Esto se va a decidir en detalles porque aquí no rompe nadie el partido. La igualdad es tan grande, el ritmo es tan alto. De gol de un lado, gol de otro, gol de un lado, gol de otro. Se marchan 2 goles, te empato. Se marcha el Gijón 2, te empato. Se marcha el Oviedo 2, te empato. No hay manera de que nadie rompa el partido, por suerte. Por suerte, porque así tenemos más partido, evidentemente. Y ahí está. Vamos con los últimos 15 minutos. El último cuarto de hora de partido de la segunda parte y del partido. Aquí no baja los brazos nadie, aquí no baja el ritmo nadie. Bueno, y lo dicho, no hay que ser pesados, pero acordaros del me gusta y de suscribiros al canal. Me gusta. Es la manera de agradecer el esfuerzo. Me gusta el partido, me gusta lo que estoy viendo, lo están viendo de manera gratis a través de Mediastur, Deportiastur Media, con todos ustedes. Ya me equivoco yo, ya también me trabalenguo yo. Ahí está, robo de balón de Alba, que pone el balón en juego. Poniendo un poquito de calma, poniendo un poquito solo, un poquito. No se crean que el partido se va a calmar, no, para nada. Ahí está saliendo el Gijón ya, poniendo fuera, intentando el Oviedo por delante, por dentro. Bien el Gijón en defensa, de momento el temor que tenía su técnica, la falta de concentración. Nada de nada, concentradas al máximo. Gijón, al palo, al largo. Al ángulo, 21. Uno más para el balonmán Oviedo. Uy, a punto de robar, robó. Se frena el contragolpe Alba. Alba Blanco intentándolo. Poniendo el balón. Y ahí está ya iniciando. Animadas las gradas. Muy animadas. Ahí está intentando. Defensa potente del balonmano Gijón. Vuelve Oviedo. Golpe.
Golpe franco que decretan los colegiados. Daniel, que tienen que estar muy atentos al partido de hoy, ¿eh? Ahí a la defensa más repletita, le ha empujado mucho el Oviedo hacia atrás. Golpe franco, va empujando poquito a poco. Y las va metiendo a todas en los 6 metros. Ahí está el Oviedo, iniciando, no hay pasivo de momento, podría haberlo en cualquier momento. Golpe franco nuevamente ante la defensa que ofrece ahora sí más cerradita el Gijón. Balón mano, ahí está iniciando el Oviedo. Balón capitado, pasos. La jugada era buena, pero pasos. 17 minutos de la segunda parte, 21-20. Juega Gijón para empatar. Aquí no se va nadie. Ni la luz. Ahí está jugando Gijón. La defensa amplísima nuevamente. Ahí de avanzada Alba, intentando robar, metiendo la mano como buenamente puede. Vuelve a salir todo el equipo. Casi una 3-3, sí, ahí está, volviendo Gijón. Qué buena. Al palo. El sexto palo de Gijón. Lo había hecho bien trabajando entre líneas el equipo de Andrea. Balón para Oviedo, quiere ponerse a ¡+2! Empujando el Gijón. Están totalmente fuera de los 9 metros el equipo. Ahí está entrando a la escuadra, al ángulo largo a la izquierda. No es fácil meter ese gol, no es fácil, se te va al vestuario. 22 y a... Se le fue. Gijón, le pide, pero no, le pide que ha tocado un defensor, que había tocado antes, no. Reclama empujón, pero no. Reclama empujón. Efectivamente. Bueno, cogió una pequeña ventaja Oviedo ahora. Pues si marca Oviedo, sería la máxima ventaja del partido. 3. Siempre han estado 2 arriba. Empate 2 arriba. O sea que estamos ante la posibilidad de +3. Pero no es para nada romper el partido, para nada. Tal como están las cosas aquí. Hasta que no lleves 10 arriba, aquí uno no baja los brazos. Oviedo a punto de perder la jugadora Carmen, que se lamenta desde el banquillo. No perdáis el balón ahí. Ahí está jugando ahora Oviedo. Balón atrás, va perfecto la pivote. Y Eva que dice, sigo estando aquí. Aquí no se va el partido. 22-20, tomar el balón. Quiero que os pongáis a uno. Quiero que este partido se resuelva en el último minuto. Ahí está, defensa casi individual todo el partido. Qué condición física hay que tener para mantener esa defensa todo el partido, En una Final Four que saben que mañana hay otro y el domingo hay otro, pero saben que el partido de hoy es clave. La victoria de hoy es clave para el que gane. Pérdida de Gijón, 7 pérdidas de Gijón y pérdida de Oviedo. Contraataque de Gijón, aquí no para nadie. Parada de Juanda. Ahí va Juanda. Ahí va Karen haciendo de las suyas también. 22-20, minuto 20, 10 minutos, penúltimo parcial del partido. Oviedo al ataque por el extremo. Pero bueno. Vaya golazo. Pero bueno, lleva unos cuantos así, Vaya golazo. Lleva unos cuantos así. Dicen que paren los árbitros, no paren. Gol, ojo. 23-21 dicen que debía haber parado. Daniel Vallado no lo hizo así. Es que se quedó otro tirón ahí. ¿Cómo no va a darles tirones? Si lo raro es que de tan pocos. Ahí está un aficionado increpando a los árbitros. Pero el gol ha subido y el otro gol también, Los dos han subido. Partido complicado por el ritmo que se lleva. Y bueno, ha subido el gol y el contragol. A pesar de que una jugadora del Oviedo se encuentra la que marcó el gol por la escuadra. Ahí está hablando Daniel con José Luis, con el director técnico de los árbitros, para que el partido siga por los cauces deportivos y reglamentarios.
que se tenían previstos. Vaya partido de entrenamiento para la mesa, vaya partido de entrenamiento para el ritmo, que pocas veces se ve así, un ritmo tan alto y a estas alturas de partido. 23-21 Oviedo para ponerse 3 arriba, que sería la máxima diferencia. Ahí está en el central ahora, intentándolo Alba, jugando a punto de perder. No. De momento no. 5-1 defensa de Gijón. Balón atrás de Oviedo, intentando por la izquierda, sale del extremo. Alba, sí, ha cometido ahí pasos. Dobles de Alba al botar 2 veces el balón. Dobles, balón para Gijón. Balón para Gijón para ponerse a -1. 3-2-1, sigue la defensa inicial. Alba de adelantada intentando robar en el contraataque. Ahí está jugando Gijón por el centro. Cuando hace esa defensa, muchos huecos. Paró Karen Cuanda y vuelve a dar la oportunidad a su equipo para ponerse a +3. Oviedo quiere irse, de momento no. Gijón dice seguimos estando aquí. Partidazo el que estamos presenciando aquí en streaming Deportes Tour Media, gratuito para todos ustedes. Recuerden, mañana estaremos también aquí a las 5, a las 7 y el domingo 11 y a la 1. Sigue la Final Four juvenil, que no podía empezar de la mejor manera posible. El primer partido, Motiv Gijón 16, Siero Deportivo 13. Ganó de 3 el Motiv Gijón. Segundo partido, Oviedo Balonmano Gijón. Sabe Dios cómo acabará. No nos arriesgamos a decir nada. Con la cartulina ya en la mano también, Carmen García Calvo, pidiéndoles a sus jugadoras que adelento, que cruce por la derecha, intentando, vaya entrada. No, pasos dudosos, dudosos los pasos. Y tarjeta amarilla para Carmen. Tarjeta amarilla. Si queríamos emoción. Tarjeta amarilla para la entrenadora Carmen García Calvo. Por algo. Ya ve que está Santiago Pomona. Tira juego, balonmano Gijón, intenta entrar adentro, balonmano Gijón. 23-22. ¡Oh! ¡Qué emoción, qué partido! Que ya ni con los cascos puestos me quito el ruido. Hay un aficionado que está volviendo loco, Lo verán ustedes, que está ahí comiendo mucha cámara. Vamos a ver si nos tranquilizamos, porque merece la pena estar al juego. Pérdida de balón de Oviedo. Sexta pérdida de Oviedo. 7 contamos de Gijón. Juega Gijón para volver a empatar. ¿Cuántas veces lo ha hecho? 12, 14, no sé. 16. Ahí está Gijón intentando empatar. Adentro, cuando perdió. Pero tocó Oviedo antes. Ahí está intentándolo nuevamente. 23,5. Vaya final que nos espera. ¡Oh, de locos! Gijón intenta empatar. Ahí está entrando. Ahí está. Adentro. Y empata. Tiempo muerto de Carmen. Y llegó el empate a 23. Gracias, Carmen. Bueno, a ver, si el partidazo es bueno, ¿qué me dices de la guerra entre las dos aficiones? Una pasada, Ya podían estar así todos los días los campos, las pistas de balonmano, Pues este es un partido para hacer afición. Partido para eso, partido de balonmano. Qué espectáculo más maravilloso el que nos están ofreciendo aquí las chicas de uno y otro, las chicas de uno y otro equipo. Y ahí está José. Venga, llamar a vuestros amigos y decirle que se conecten. Que menudo partidazo que estamos viendo. Impresionante. Raudales, impresionante. A través de streaming, televisión, móvil, tablet, por cualquier parte lo pueden ver. Espectáculo total.
Bueno, 24, casi 6 minutos que nos quedan, locos. que verás tú que 6 minutos. Mándales todas estas que bajen la guardia, si tienes que paren. Diles tú, no corras tanto. Verás lo que te dicen. Estas chicas sabrán que tienen que jugar mañana. ¿Y pasado? Nada. Tenían claro que este era el partido clave, venían, las dos tenían ganas, van a por todas y lo están dando todo aquí. Ahí está intentando Nuria Fernández, el balonmano Gijón, el balón va a ser para Oviedo. Ojo Carmen que tienes una tarjeta. Ojo Carmen que tienes una tarjeta. Y vamos a ver. Tranquilidad en estos momentos. Y ahí está el Oviedo intentándolo por la parte derecha, buscando. Defendiendo con agresividad. Golpe franco. Oviedo por la izquierda, intentando jugar con Carla Torres. Ahí está Carla por la derecha. Balón al extremo bien protegida. Desde aquí no tiene que volver a meter esos golazos con la zurda. Pasivo. Estaba uno de los pocos pasivos. Estamos viendo golpe franco. 2 pases. Defensa intensa de Gijón ahora. Buena defensa. Tienes que tirar. Metido, claro, se te acabó. Nada que objetar, caballero. Era el pasivo y bien marcado ahí. Bien marcado. 4 pases. Incluso yo creo con uno de regalo. Y hasta Wolfe ya se va a animar. La mascota al otro lado. Vamos al minuto 25, 23. No para el cronómetro. Golpe para. Ahí lo tienen, último parcial. 23-23. El otro parcial fue 22-22. Este 23-23. Una posibilidad de que el partido acabe en empate, por supuesto. La hay 5 minutos, menos ya. Adentro. Cruzado, se le fue. Demasiado cruzado el balón. Buen lanzamiento, pero un poco cruzado. Y el balón que intentaba lanzar. Juega Lobas para ponerse. Oviedo balonmano. Para ponerse uno arriba. Wolfe intentándolo. Ahí está. Ahí está, balón a la pivote. Pérdida de Oviedo. Pérdida. 7-7 pérdidas. Equilibradas hasta en las pérdidas. En goles, en pérdidas, en todo. Ahí está la pivote. Nuria Fernández. Nuria intentando jugar. 26 minutos van a ser ya. 4 para el final. Entramos en la recta final. Empate a 23. Quería casi un fly. Karen. Parada de Karen Cuanda. Parada de Karen Cuanda. Aquí puede pasar cualquier cosa. Puede ganar cualquiera. 3 minutos largos los que quedan. 23-23. Partidazo. Lo veremos con entrevistas. Vamos a ver si se prevé un partido así, las entrenadoras. A ver si es lo que querían, porque el partido, el desgaste ha sido tremendo. No es Carmen, es Carmen. Es Carmen Pallarés la que está ahora en la portería. Es Carmen, no la veíamos. Carmen Pallarés, la portera, 87. Sí, Karen está sentada ahora. Ay, no se me volverán a olvidar las gafas, nunca más. Vaya día, para encima. Pues Carmen es la que ha estado. Sí, Pallarés es la que ha estado todo el partido. Ataque. 3 minutos, 23-23. Carmen Pallarés. Bueno, ahí está Oviedo. 23-23. 2,5 para el final. Oviedo intentándolo. El Oviedo. 3,5. 2,5, perdón. Para el final, ¿qué 2,5 nos queda? Ahí está Oviedo por el extremo. Una pérdida de balón ahora sería letal. Eso es pasivo. Ahora levanta el brazo. Ojo que quedan 3 pases. Un tiro. Uno solo. Yo creo que da más de uno. Le van a dar más de uno. Vamos a ver. No, marcó uno.
Pues tiene que tirar, tiro desviado. Desviado. 2 minutos, otro tirón para la Carla. Otro tirón para Carla. Y paró. Pues menuda liada que preparan como empaten. Oh. Porque, claro, hasta el domingo no se va a solucionar nada. Un punto no se soluciona con la victoria del Motiv. No se resuelve nada hasta el domingo. Está deseando que empaten. Bueno, pues mira, de cara al espectáculo y para nosotros también mejor. La verdad es que es lo que se merece este partido, ¿eh? No merece derrota ninguna. Un partidazo, ole por los dos equipos, sea cual sea el resultado, ole por ellos, y mira, por ellas, que han hecho un partidaco tremendo. Se merecen el empate y así quedaría todo, las espadas en alto hasta el domingo. Efectivamente, bueno, 2 minutos menos ya. Gijón, posibilidad de ir por delante. Con la tarjeta verde, Andrea con la tarjeta verde. Ahí está. La defensa siempre, Alba de adelantada. Gijón, que piden dobles, no lo fueron. Gijón, minuto y medio, tiempo muerto de Gijón. Tiempo muerto de Gijón, bien pedido por Andrea. Oportuno. Bien pedido, en un momento clave. Oportuno todavía, además tampoco están en pasivo todavía, con lo cual. En pasivo, jugada ensayada para marcar, porque un gol ahora vale oro en este partido. Minuto y medio, pues igual todavía le quedan otra posesión más al balonmano Gijón. Vamos a ver lo que hace, si quiere marcar rápido, supongo que una posesión larga. Jugada ensayada de Andrea, ahí está con la pizarra. Andrea dándole las instrucciones a sus jugadoras. Carmen sin pizarra dándoles indicaciones. La brava jugadora de las Lobas. Jugadora fundamental en el esquema que defiende Manolo. Y que tendrá el próximo sábado aquí ya. Un partidaco que también para hacer historia. De ganar tendrá. Porque sin desmerecer los dos partidos siguientes, este es el partido más trascendental. Y que si lo ganan, pues tienen ya pata y media en la Liga Iberdrola. Efectivamente. Menudo ambiente que se espera aquí el sábado que viene a las 8. Con el Florida Arena lleno contra Albinos Berenguela. Como decía Manolo, que para soñar tener dos equipos en Iberdrola, o sea, sería la hostia, pero así, sin más. Salvado Gijón, ya la categoría. 2 equipos arriba, un desplazamiento menos para cada equipo, que todo cuenta. Con 2 partidos maravillosos. Bueno, de momento estamos aquí. Vamos a ver, que para partidazo este también. Minuto y 35 segundos. Vamos a ver la jugada de Gijón. Saca Gijón. Balón atrás. Minuto y medio. Ahí está Gijón intentándolo por la derecha. ¿Qué quería la pizarra, Andrea? ¿Qué buscaba? No, jugada anulada. Corre el tiempo. Bueno, pues van a tener poco más que esta jugada. De momento no hay pasivo. Uy. 15 segundos. 2 minutos, jugándose 10, 2 minutos. 10, no sé si se darán cuenta. No, pero es el 29, entramos, todavía queda. Ah, bueno, vale, que perdón, un minuto. Perdón, que queda un minuto. Queda un minuto. 2 minutos para Alba. 2 minutos para Alba. Expulsión de Alba, se le acabó el partido. Ojo que queda con una jugadora menos. El minuto que queda de partido Oviedo, Ojo con una jugadora menos. Cerraditas todas. Tiene que jugar abajo. Ahora sí, un minuto y con una menos. Carmen loca. Tarjeta verde, va a pedir tiempo muerto. Carmen, va a esperar lo que ocurra ahora. Vamos a ver el pasivo, ahora sí están en pasivo. Tiene que tirar. Y paradón. Paradón de Carmen Pallarés. Hay que pedir tiempo, Carmen. Hay que pedirlo ahora. Pues tiene bola. Carmen va a pedirlo ahora. Lo pidió. A falta de 28 segundos. Pues tiene bola Oviedo. Pero está alguna menos, Bueno, hay la opción de jugar sin portero, 7-0. Debería jugarlo. Hay una opción de jugar sin portero. Vamos a ver si arriesga Carmen. Hombre, tiempo va a tener para ello. Es una opción de jugar sin portera en esta jugada de ataque, es un riesgo.
El empate es un punto, pero quizá le sepa poco. Y vamos a ver si la opción del 7-0 sin portero la emplea Carmen. De momento. Oye, no si parece. negociamos una prórroga de un cuarto de hora. 10 y 25 de la noche, aquí estamos. Bueno, ahí está, vamos a ver lo que hace Oviedo. No lo ha dicho nada de las porteras, de momento no, va a jugar con la portera. Yo me la jugaría, yo sacaría el 7-0 sin portera. Tengo una excluida. No, allá se va Carmen Pallarés. Va a jugar con 6. Va a jugar con 6. 28 segundos. Vamos a ver lo que ensayan. 23-23. Jugada larga para que no le dé al tiempo al Gijón al contragolpe. Pero Gijón ahí está haciendo la mixta de momento, que va a ser la individual en breve. Ahí está, cada una con la suya. Casi, no, 5-0 de momento. Menos la mixta, intentando la pantalla, jugando. 20 segundos. Tiene Oviedo la opción. Va a tirar, no, de momento 15 segundos. 15 segundos, 14, 13, el reloj corre, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Golpe franco, golpe franco. Va a tirar y el partido tenía que acabar así, ¿eh? El partido tenía que acabar así. Tenía que acabar así. Escandalosamente espectacular, no tiene otro nombre. ¡Qué partidaco! Así, vamos a ver el lanzamiento. Vamos a ver lo que ocurre. Lo va a intentar ahí lanzando. No. 23. Nos vamos abajo con entrevistas. Bueno, pues no hay más que decir. Escandaloso partido el que estamos teniendo, que hemos tenido la oportunidad de disfrutar. Ole por estos dos equipos, ole por ellas. Han hecho un partido merecedor de aplauso, independientemente del resultado y de cómo termine la eliminatoria. Ole por ellas. ¡Eh! Vamos a ver si podemos escuchar a los protagonistas, porque sin duda alguna son merecedoras de aplauso por el esfuerzo que han desarrollado. Hola. Bueno, No tengo mucha. el equipo rival. Vamos a un partido así. Así de intenso, sí. Y también, obviamente, sabía que ellas lo habían trabajado igual que nosotras. Lo mejor de esta final el resultado, porque al empatar nos vale mucho, la verdad. Al haber quedado nuestras primeras salidas. Y la verdad que yo creo que el partido, el ambiente y todo, pues al nivel de lo que tenía que ser. Tiene una tarjeta amarilla, los nervios quizá. Bueno, yo creo que eso es más culpa de mi compañera que mía, pero a ver, son cosas que pasan. Mira, esto es un poco porque no me oigo ni yo, es normal con el ruido que había, pero bueno, yo creo que son cosas que pasan en el partido. Bueno, ahora queda todo abierto a nivel de espectáculo. Para vosotros quizá no os guste, pero a nivel de espectáculo nuestro, mejor. ¿Qué se prepara para mañana y pasado? ¿Cómo lo planteas? Pues mira, para mañana y pasado, sobre todo, estiren y no tengamos más lesiones. Claro, los nervios que al final es donde más te afectan, y sobre todo seguir jugando como hoy, porque la verdad yo creo que han jugado muy bien, han hecho un partidazo y vamos, es lo que se merecen y lo que hacemos. Enhorabuena, Carmen. Muchas gracias. Vamos con Andrea, a ver si está por aquí, la entrenadora de... Sí. Con alguna... está atendiendo a una jugadora
Están estirando y falta que les hace para recuperar. Posiblemente alguna lesión. Está llorando ahí una jugadora. Vamos a tratar, a esperar un minutillo, que atienda ahí una de sus jugadoras que está llorando porque, claro, ha acabado. Vamos con alguna jugadora de Oviedo. Venga, vamos con. Venga, alguien que quiera, una de las jugadoras que más. ¿Qué quieras hablar? De marca, vamos a. Ven un momentito. Venga, ven. Estamos con Ariana. Ariana, venga, el partido, ¿qué ha pasado? ¿Esperabas algo así? Bueno, a ver, es un rival difícil, sí, pero bueno, nos sigue beneficiando, así que bien, contentas. Empate, ¿esperabais el empate? Esperábamos ganar, pero bueno, nos ha venido difícil hoy, bueno, es lo que hay. ¿Y ahora para mañana qué? ¿Hacer qué? Pues ¿Recuperar? ganar y ganar. No queda otra, ¿no? No queda otra. Bien, pues muchas gracias con Ariana. A ver si alguna jugadora de. Vamos a ver si está Eva. Eva. Ahí, perdona. Hombre, estamos con Eva, una de las jugadoras destacadas del Gijón. Y buenas paradas hoy, te hemos contado 7, ¿eh? ¿Esperabas un partido así? Sí, me lo esperaba así, de verdad. Pues, o sea, lo hemos luchado y lo he hecho mejor que hemos podido. Ahora hay que esperar a los demás partidos y a darlo toda la pista. Habéis jugado un partido intensísimo. ¿Y dónde ha estado la clave, crees? ¿De los goles, en las defensas? En la defensa y correr. O sea, la clave es defender y correr, defender y correr. Una de las claves también, tu entrenador, era que no fallaréis en la concentración. Al final habéis hecho caso, ¿no? Sí. No he hecho caso. Bueno, ¿y ahora qué queda para mañana y pasado? ¿Qué queda? A ver, ¿cómo planteáis los partidos? Mañana nos planteamos igual que el de hoy. Darlo todo, jugar a lo que venimos a jugar y nada, eso. A darlo todo y ya está. Y tú parar como hoy también, ¿no? Sí, por supuesto, o más. Muchas gracias, Eva. Y ahora sí vamos a ver si tenemos por aquí a Andrea. Vamos con Andrea, la entrenadora de balonmano Gijón. Bueno, nosotros estamos casi sin voz, tú no lo sé. A ver, bueno, ¿esperabais un partido así? Sí, y también te digo, siendo sincero, no me esperaba este marcador. Yo quería haber ganado, pero claro, viendo cómo ha ido el partido, que íbamos siempre por abajo, al final yo estoy muy orgullosa del equipo, Al principio te dije que tenía miedo a lo anímico y hoy pues al final... Vamos a preguntar el miedo a la concentración, No, estoy súper contenta. Ellas están tristes porque, bueno, dicen que hasta el final estás ahí y empatas, pero, jolín, peor sería haber perdido. Yo estoy muy contenta. Ha sido un partido justo, el empate también. Bueno, mañana y pasado está todo abierto, ¿qué va a pasar? Sí, así que, bueno, Calzada mañana va a ser muy duro, aunque también Pola, siendo el tercer partido, y son muy duras de roer Pola. El desgaste físico, vemos a la gente estirando y alguna tocadita, porque, claro, habéis ido desde el minuto 1 al 60 a tope. Importante recuperar, ¿no? Claro, y luego además tenemos una plantilla muy baja con 4 cadetes que han jugado también, pero yo creo que no va a haber problema, que al final las ganas nos pueden y vamos, aunque las piernas no puedan, el corazón va a decir que para adelante y vamos a ir para adelante. Gracias, Andrea, y suerte mañana. Muchas gracias. Bueno, pues nada, hasta aquí. Bueno, pues como decían los protagonistas, partidazo, queda todo pendiente para mañana y pasado y vamos a disfrutar de este gran deporte que es el balonmano, con estas chicas que lo están dando todo. Lo dicho, mañana os esperamos por aquí, no dejéis de darle al me gusta y suscribiros al canal si no lo habéis hecho, que si no os lo vais a perder. Bueno, saludos para todos y hasta la próxima.